Buenas tardes para todos. Comienza Sobre la Mesa el segundo tramo informativo del Observador TV para recibir con muchísimo gusto al crítico de cine, periodista Jackie Rodríguez Estrata de Canal 10. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, brillante. Corría la época, a ver, fines de los 70, no, ya principios de los 80. Yo recién me mudaba de San José para Montevideo con el bichito del periodismo. Me acuerdo que un programa de televisión de Canal 5, dirigido por Lalo Fernández, Mateo. Sí, Diario Visión. Telediario. Anterior todavía. El anterior, el primero, Telediario, sí. Que después se llamó por un tema de nombre, de derechos, Diario Visión, simulaba una redacción de diarios. Estaba Aldama, Liborio. Claro, era el que coordinaba las mesas con los distintos géneros. Exactamente. Y ahí el hombre de cine era este señor Jackie Rodríguez Estrata. Sí. Estamos hablando del principio de la década del 80, ¿no? Sí, más o menos. Yo tenía 15, 16 años. Estaba el Toto también. Estaba el Toto da Silveira también. Y claro, a mí me fascinaba primero porque podía ver a periodistas, que era lo que a mí me gustaba, más periodistas que yo escuchaba en la radio, como Lalo Fernández, Mateo, el Toto, simulando una redacción con máquina de escribir. Entonces para mí era un programa, iba a los mediodías en Canal 5, para mí era fascinante. Pero siempre me pregunté, ¿este tipo se llama Jackie? No. y después hemos tenido 1000 amigos comunes y todo, y nunca, y alguna vez capaz que bailamos contigo, pero nunca averigüé eso. No, yo me llamo Santiago. Ajá. Santiago Luis Rodríguez Estrata. Lo que pasa es que tenía una profesora de francés que me llamaba Jacques. Y después quedó como un diminutivo, Santiaguito. Ajá. Entonces me decía Jackie. Y a raíz de eso me empezaron a llamar en mi entorno, me empezaron a llamar Jackie, y yo vi que sonaba bien, ¿no? Me parecía cursi, Jackie con Rodríguez, una cosa media rara, ¿viste? Una sopa de letras media rara. Y dije, no, pero está. Y después gente que tenía mayor experiencia que yo me dijo, haceme caso, déjalo Jackie Rodríguez, que va a sonar bien y a la gente le va a caer bien. Le digo, bueno, si ustedes lo dicen, yo no entiendo nada. Pero yo me llamo Santiago, yo quería defender mi nombre, claro. ¿Viste? Aparte yo con los nombres tengo por familia cosas muy curiosas. Por ejemplo, mi madre se llamaba Atiragrán, que es Margarita al revés. Y mi tío se llamaba Siul Samot, que es Luis Tomás. Entonces tenemos una beta de loco en familia. Entonces que llegar a Jackie quedaba, ¿viste? Quedaba bárbaro, ¿viste? Y bueno, y se adoptó el nombre y acá estamos. ¿Y cuándo empezó esto del cine? Esto del cine empezó cuando yo tenía aproximadamente 8 o 9 años. La que me dio un poco la cultura cinematográfica fue mi abuela. Tenía 80 años en esa época, vivíamos en el centro y las principales salas cinematográficas, los famosos dinosaurios que yo les llamo, como el Plaza Central y Sensa, estaban en la zona del centro. Sí. Entonces ella esperaba la llamada de su hijo, yo vivía con mi abuela porque yo había perdido a mis padres muy chicos, vivía con ella y ella esperaba la llamada de su hijo, le decía el hijo, mami, ¿están para acostarse? Sí, acá estamos con Jackie, nos vamos a acostar. Muy bien. Y ella estaba maquillada, arreglada, y yo vestidito. Pero mirá qué piola la abuela. Sí, y salíamos a la función de las 10 de la noche. Otras épocas. Sí, claro. Y así lo hacíamos en forma consecutiva. Pero ¿qué pasa? Yo veía películas que de repente no entendía nada. Claro. Eran autorizadas, pero no entendía un pito de lo que estaba mirando. Sí, claro. Entonces cuando venía, ella se tomaba el trabajo de explicarme lo que yo había visto. Y eso me empezó a apasionar, me empezó a interesar. Y después me desvié, hice teatro para niños, y después entré en el negocio de la fotografía. Había un eslogan que decía, si de fotos se trata, Rodríguez Estrata. Y trabajé muchos años, trabajé muy bien en la parte social. Claro. Traté de entrar a un periódico como reportero gráfico, me fue muy mal. Recuerdo una anécdota con Alfredo Testoni, ¿no?
que él estaba en la mañana del diario en esa época y me dijo, bueno, Jackie, ¿vos tenés equipo? Le digo, sí, yo tengo equipo, tengo una Minolta SRT 101. Ah, bueno, te voy a mandar al estadio. Entonces, y sacame fotos, era justo un partido de Nacional y Peñarol y vemos a ver cuáles son tus habilidades. Y le traje unas fotos, un paneo de los bárbaros, de los arqueros, ¿viste? Unas tomas bárbaras. Le puse las 20 fotos arriba de la mesa y las miró y me dijo con ironía, Jackie, decime en una de estas fotos dónde está la pelota. ¿No? Las palomas de los arqueros eran bárbaras, pero la pelota no aparecía. Eran épocas en que vos tenías que tener cierto sentido para lograr filtrar en una cámara de 35 milímetros, cosa que ahora es distinto, poder lograr que la pelota entrara en una... Y ahí se me frustró la actividad periodística y seguí la actividad gráfica, ¿no? Y seguí trabajando como fotógrafo hasta que el bicho de la televisión me empezó a interesar, primero como productor, pasé por Canal 4, después estuve en el 12, y después caí en el 5, que es lo que vos estás mencionando. ¿Y qué hiciste en esos canales antes del...? Producía. ¿Qué tipo de programas? Por ejemplo, en el 4 tenía un programa, el 4 cuando estaba en la calle 18 de Julio, 18 de Acevedo, claro, que se llamaba Lo Nuestro Importa. Era el productor del programa, que salía los domingos al mediodía, me encantaba. Ahí aprendí un poco el oficio de lo que es ser el productor de un programa de televisión. Aprendí los entretelones de lo que era la televisión. Y como me gustaba el cine, me dieron la posibilidad de que entrara a comentar las películas. ¿En ese programa? En ese programa. Y ahí comencé, después fui al 12 en un programa que se llamaba Tertulia 12, que salía... Claro, me acuerdo. Con Pierrotti, salía en la tarde, hacía pequeñas charlas de películas, entré a conocer el lenguaje de la comunicación en la televisión, no me fue fácil. No, claro. Después entré en la radio, que no fue fácil tampoco entrar, porque la primera experiencia que tuve me fue muy mal, porque me ponía tan nervioso que tartamudeaba. Y el director de la radio, era la Radio Oriental, me dijo, ¿vos te animás a escribir los libretos y te lo lee otro? Digo, bueno. Dice, vamos a esperar un poco. Y después volvés a hacer de vuelta la prueba, ¿no? Eran momentos donde no cualquiera entraba a la radio, claro. Si necesitabas tener determinada dicción, una de las radios más importantes, ¿viste? Y las vueltas de la vida, que después volví a la radio de vuelta. Es decir, cosas que pasan. Sí, no, estaba pensando inclusive que en aquella época en Canal 4, por ejemplo, el crítico de cine de Telenoche era Ildefonso Beseiro. Claro, fue mi maestro. Claro, Ildefonso Beseiro fue mi maestro, me dio pautas. Me habló del lenguaje corporal, me explicó, le digo, ¿qué es eso el lenguaje corporal? ¿No? Y me decía, mirá que en la televisión vos podés ser muy feo, me acuerdo que él me decía, vos podés ser muy feo, pero si la gente te cree, ¿no? No vas a tener ningún tipo de problema. Pero tenés que tratar de ser vos, pero no hables simplemente, sino mové tu cuerpo, gesticulá, tratá de ser sincero. Y yo lo escuchaba con mucha atención, lo miraba en la televisión. Y bueno, en las vueltas de la vida tuvimos una excelente relación, inclusive llegamos hasta viajar juntos. Y creo que parte de lo que soy se lo debo a él, porque él fue el que me dio las primeras pautas. Me miraba en la televisión, me llamaba por teléfono y me decía, no, eso no, Jackie, tenés que hacerlo de esta manera. Y digamos, en aquella época en que se fue formando tu cultura cinematográfica gracias a tu abuela, que ya veo que fue una abuela muy piola, realmente. Sí, no piolaza. Ya veo, sí. Sí. ¿Cuáles eran las películas que te cautivaban, que te iban formando? ¿Era cine clásico? ¿Eran los estrenos? Bueno, en realidad en la zona ahí eran estrenos. Te pongo entre paréntesis dos cosas. Primero, que yo perdí el primer año de liceo por hacerme la rabona e ir al cine, porque mi abuela me había regalado un frasco así grandote de moneditas de 25 centavos, que con 4 moneditas entrabas al cine. Y yo tenía calculado el horario del liceo con el horario de las películas. Entonces salía con la túnica, ¿no? Y me iba al cine, inclusive miraba las películas de repente 2 hasta 3 veces en la semana. Claro, porque eran famosos continuados. Claro, y yo iba mucho al cine York, que estaba en 18 de julio y Río Branco, que daban doble programa, y justo coordinaba con la salida del liceo.
Y un día me siguió un muchacho joven, esto lo cuento porque tiene su vivencia personal después, me siguió hasta mi casa y le dijo a mis tíos, yo vivía con mis tíos y con mi abuela, le dijo, mire, yo lo veo todas las semanas, a veces va 2 veces por semana. Dice, yo no lo quiero perjudicar. Y eso motivó que me pusieran medio pupilo, ¿no? Es decir, en la Sagrada Familia. Y esto te lo cuento, se los cuento porque no hace muchos años, un señor mayor, anciano, me vino a ver al canal y me dijo, yo hacía años que quería verlo, creo que fui causante de que usted lo pusiera en medio pupilo, pero me alegro mucho de verlo hoy en la televisión. Y mi señora, porque estaba con la señora, le dice, sí, dice, él quería verlo, dice, porque considera que fue parte provechosa de su carrera. Se le caían las lágrimas. Sí, ¿y a ti? Y a mí también. Son esas cosas que tiene la comunicación, que te tiene que pasar a ti, sí, claro, que te va a pasar a ti, que te encontrás con gente que de repente en algún momento de tu vida fueron parte de tu historia. Sí, sí, claro. Lo hizo de botón, pero bien intencionado. Claro, y se quedó con el remordimiento, ¿no?, de haberme hecho un mal al principio. Y después consideró que tenía que venir a verme. Me imagino cómo te pusiste en aquel momento, cuando te pusieron pupilo. Y claro, medio pupilo, ¿no? Bueno, claro, claro. Pero igual para ti en ese momento era como un castigo. Exacto. ¿Viste? Pero agradezco porque tuve una buena conducta, es decir, yo no era un gran estudiante ni un buen estudiante y eso me facilitó, me hizo ver, tuve buenos profesores, es decir, me hizo ver las cosas de otra manera. Después empecé a trabajar en el banco, di un concurso para trabajar en el banco, del banco pasé a administración de propiedades en AXA, a trabajar allí, y paralelamente tenía un kiosco de revista, que me encantaba, y paralelamente hacía los libretos para la radio, claro, y después empecé a incursionar en la tele. Fuiste muy laburante en ese sentido. Sí, horas metías. Sí, me encantaba. Aparte. Es una pasión, es una pasión que la tengo desde muy niño y la he podido desarrollar. Primero en la fotografía, claro, que tiene un lenguaje muy similar al cine, por supuesto. Sin duda. ¿Y qué cine te seducía? ¿A aquel adolescente? ¿Qué era el cine que lo seducía? El western. Me veía toda la película del oeste. Me encantaba. Sí. Uno de los últimos libros, creo que fue el último de Lincoln Maistegui, un compañero queridísimo de esta casa, y se llama algo así como Lo que el cine nos dejó, donde él escribe allí, y después yo lo entrevisté en la radio y lo hablamos mucho, lo que significaba el cine como entretenimiento para toda esa generación, quizás no tanto la mía, que es la de la televisión, pero sí la anterior a la mía y ahí para arriba. Pero además era un cine, y ahí era el punto importante que marcaba Lincoln, de fuente de información. O sea, no era un cine necesariamente pasatista. No, por supuesto. Porque cuando tú veías, me acuerdo el ejemplo, Argelia, por ejemplo, un clásico. La batalla de Argelia. La batalla de Argelia, perdón. Tenías la batalla de Argelia ahí. Y capaz que no era para sustituir un libro de historia, pero entendías la batalla de Argelia claro, gracias a la película. Entonces, como que de alguna manera el amor por el cine y la formación personal de toda la generación de ustedes y las anteriores era muy importante. No te olvides que en esa época nosotros íbamos a las salas de barrio, las famosas salas de barrio, Casablanca, Biarritz, el Intermezzo, ya Noche de Octubre, ahí se daban siempre las películas de Gardel, en el mes de junio estaban todas las películas de Gardel, aparte el distribuidor dormía y tenía las películas de Gardel debajo de la cama. Es decir, hay cada historia, ¿no? Y yo recuerdo que yo sacaba la entrada el lunes para poder ir el fin de semana, es decir, el próximo sábado, a un continuado que daban 4 películas. Entrábamos al cine a la 1:30 y nos íbamos a las 8 de la noche. Sí, en San José pasaba lo mismo, la matiné de San José eran 3, 4 películas. Y yo iba mucho al cine Casablanca, hasta que una travesura me prohibieron la entrada en el cine Casablanca porque llevé un gorrión y lo largué dentro de la... Lo largué dentro de la sala, el gorrión empezó, claro, éramos en barra, y era para nosotros un divertimento,
y tuvieron que parar la función y traer un vecino con un rifle de aire comprimido para matar el gorrión, porque el gorrión, claro, pegaba permanentemente contra la pantalla y me ubicaron. ¿No? Prohibida la entrada. Eso es peor que te metan medio pupilo. ¿No? Es decir, que cada uno tiene su historia y sus travesuras, ¿no? Pero siempre vinculado con el cine. Sí. Siempre vinculado con el cine. Pero bueno, entonces te gustaban los western. Me encantaba. Los primeros de Clint Eastwood. Me siguen encantando. Sí, claro, todo Clint Eastwood, todo, Sergio Leone, todo. Claro. Y aparte, tengo un amigo que es uruguayo, que es George Hilton. Lo entrevisté hace 3-4 meses. Bueno, en la radio. Bueno, y que además cuando yo me fui de luna de miel, me fue a buscar en Roma al aeropuerto y yo de luna de miel queriendo, casi mi mujer me mata. Sí, claro. Porque estaba de luna de miel y yo quería conocer los estudios Cinecittà. Sí. Tenía razón tu mujer para matarte, obviamente. ¿No? Y me llevó a los estudios y ahora viene, en estos días va a venir acá. Mirá. Y con él me vi todas las películas, porque él hacía pila de películas, hizo pila de western. Fue una estrella. Y era todo. No, sigue siendo. Sigue siendo, claro. Sigue siendo pero además la anécdota que cuenta, que le dijo a su mujer, me voy a comprar cigarrillos y no volvió. Y no volvió más. Sí. Eso es para hacer una película. Claro. Jackie, y bueno, pero además agarraste una época dorada en el cine también. Además, no solo dorada en la producción de películas donde Hollywood tallaba allá arriba con buenos actores, la industria en todo su esplendor, gente talentosa, claro, muy talentosa, y con todos los cines acá. Yo recuerdo que uno agarraba los diarios. 90 salas. Y las del interior. Claro, pero ojo que estamos en 60 ahora. Y el mercado viene creciendo. Sí, pero es diferente. Es diferente. Antes ir al cine a veces era un sacrificio, porque ibas en verano y salías sudando de una sala porque no había refrigeración. Pero ahora es otro tipo de espectáculo. Sí, distinto y que algunos lo critican, critican el pop. Yo disfruto mucho del espectáculo. Esa magia de la sala, a oscuras. Sí, ahora vamos a ir a eso, pero sigamos la trayectoria. Empezaste delante de pantalla fuerte, digamos, en Canal 5, en aquel programa que recordábamos, y ahí ya no saliste más de los medios. No, ahí nació Detrás de la Pantalla. Ah, claro. Nació Detrás de la Pantalla, que en esa época estaba prohibido y no se conseguían imágenes de los rodajes de la película. Claro. Entonces con suerte tenía los trailers. Claro, entonces inventábamos las cosas en el estudio. Pero eran otras épocas. Yo me pasaba de repente para grabar un programa Detrás de la Pantalla toda la mañana. Es decir, hoy imposible. Y bueno, y ahí Detrás de la Pantalla surge la posibilidad de llevarlo años después al 10. Claro. Y hice un periodo bastante importante en el 10, hasta que me aburrí del tema, porque es la verdad, nadie me dijo que cortara. Y ahí nace Galas del Cine, que me permitió durante 17, 18 años viajar, hacía 7, 8 viajes en el año, y recorría los festivales internacionales, el Oscar en 2 oportunidades, y eso fue otro aprendizaje. Para mí fue la Biblia, claro, porque me encontré con periodistas de todo el mundo que hacen exactamente lo que yo hacía, pero yo observaba. Claro, pero era la liga mayor, digamos. Claro, yo observaba cómo trabajaban, cómo se conectaban con los actores, con los representantes de los actores, de cómo solicitaban las entrevistas. Uruguay no pegaba en ningún lado. Nada, claro. Entonces tenía como que asociarme, en los primeros viajes, como asociarme a alguna cadena por simpatía, por el trabajo de la productora, que era mi mujer, es decir, para poder lograr llegar a las entrevistas. Y yo en el primer viaje, no traje a nadie, me acuerdo, y el canal me dijo: Jackie, gastaste mucha plata y no hay una nota. Y digo, mira, no me dieron ninguna nota. Dice, bueno, vamos a probar una más. Vamos a probar un viaje más. Y ahí tuve suerte, porque ahí me encuentro en el segundo viaje me encuentro con Luis Puenzo, que estaba promocionando La Historia Oficial. Primer Oscar argentino. Sí. Y él me da una mano,
me dice, bueno, ¿cuál es tu problema? Y le expliqué, me dijo, bueno, yo te voy a conectar. Y me empezó a dar una mano, traje ya una serie de notas, me presentó a varios representantes de actores. Y por lo pronto tenías la nota con el director de la película ganadora del Oscar. Claro. Y ahí empecé a ver, sobre todo, cambié el criterio. Es decir, yo decía, vengo de un país chico, nadie me conoce, nadie sabe nada, ni siquiera sabían de dónde estaba Uruguay. Claro. Me pasaron 50.000 anécdotas para explicar dónde estaba Uruguay. ¿Quién me va a dar pelota? Pero me di cuenta que los festivales internacionales, una vez que tú realizas un trabajo, te piden lo que hiciste. Y lo valoran, le dan un puntaje. Y ahí me di cuenta que vengas de Alemania, de Estados Unidos o de un país con infinidad de periodistas y cadenas de televisión, pero si tu trabajo vale, te dan el lugar que corresponde. Lo descubrí al tercer o cuarto año de viaje. Y entonces empecé a tener otra presencia, ¿no? Y ya empecé a ver que los mismos representantes de los actores... ¿Te buscaban el lugar? No, me decían, Jackie, ¿vas a hacer alguna nota? Me daban la lista de las posibilidades que tenía. Haces amistades aparte. Tuve la posibilidad de conocer también otra uruguaya, que es una triunfadora, que es Mariela Vesubieski. Sí, claro. Que tú, televidente con seguridad, también sabe quién es. Productora, casada con uno de los principales productores de Argentina, que es Gerardo Herrero, de Tornasol, película aparte que ha ganado Oscar, etcétera, etcétera. Y ella me fue encaminando, me dijo, ¿qué necesitas? Y después amistades que hice, yo de repente pedía 20 notas, y lograba 2, 3. Y después empezó la cosa a funcionar mejor. Una vez que te conocen, que te respetan, ves que tenés continuidad. O sea que no es un tema de poder, no es un tema de dinero, no necesariamente es un tema de medios. No. Es un tema de consecuencia, de adrenalina por parte del periodista, de carisma. Mucha paciencia. Mucha paciencia por parte, en este caso, de la productora. Y ahí me pasaron de todo, de muy buenas notas a notas que no podía creer que estaba frente a una figura y me temblaban las manos. Por ejemplo. ¿No? Y nada, me pasó, he tenido varios ejemplos. Yo qué sé, entrevistar a Jack Nicholson, por ejemplo, me temblaban las piernas. Y yo no podía creer, mi mujer me decía, pero che, sos un nene chico, no parece mentira, tenés 40 años en este tema y te tiemblan las piernas. Es que Jack Nicholson, ¿no? Y el tipo, los actores, cuando te ven entrar, ya saben de dónde sos, tienen un sentido... Un sexto sentido. Sí, de qué tipo de periodista sos. Entonces tienen el resorte que vos haces una pregunta y si no les caes bien, te hablan 5 minutos y no te dejan mechar otra pregunta. Entonces la nota no sirve, ¿viste? Pero si le caes bien, son concretos. ¿Viste? Son concretos y te permiten... Te da la posibilidad, porque eso que vemos, que los vemos a ustedes con el mismo plano, a todos los periodistas y todo eso, ya está todo muy tabulado, muy pensado. Claro. A mí me pasó, por ejemplo, que es otra anécdota, estando un día en 18 de julio en Río Branco, jamás lo olvido, aparte si lo veo hoy, lo conozco, me para un tipo y me dice, estimado Jackie, ¿cómo hace usted para aparecer con las estrellas de Hollywood? Digo, ¿cómo? No le entiendo. Sí, porque yo lo veo que usted hace entrevistas, pero ¿qué truco hace? Y eso fue como ponerme un cohete, ¿viste? Sí, ¿no? Entonces me fui al canal y ahí el canal me facilitó un cameraman permanente para mis viajes que hacía la tercera cámara. Pero no siempre se logra, porque el americano te pone una cámara para el periodista y otra cámara... Claro, y que por corte nunca los vemos juntos. Ahí está. Entonces, no siempre se logra que dejen entrar a una tercera cámara. Claro. Y con Tom Hanks, y cuento esta anécdota, pues la pidieron que la contara. Sí, Mariano me dijo al aire, pedile que te la cuente, Él estaba promocionando Filadelfia, candidato al Oscar. Sí. Vamos a Colombia, no. Primero no para la entrevista, después no para la tercera cámara. Bueno, una vez que mi productora logra, de tanto insistencia, que me dieran una nota con Tom Hanks, la productora le pide entrar a una cámara. No.
Dice, ya está ubicada la iluminación. Muy bien. En ese momento se abre la suite donde estaba, sale el representante de Tom Hanks y dice, Canal 10 de Uruguay, entra mi mujer con la cara por acá abajo, entro yo por la cara por acá abajo, y el cameraman, que era Jorge Rodríguez de Canal 10, queda afuera. Tom Hanks le dice a mi mujer, what happened? ¿Qué pasa? Y mi mujer le dice, venimos de un país muy chico, de corazón muy grande, a usted lo conocen, lo valoran, dice, pero el sistema que tienen ustedes de grabación no permite que mi periodista lo vea con usted, lo vean con usted. Y dice, ¿y ustedes tienen cámara? Y, sí. ¿Y cómo se llama el cameraman? Jorge Rodríguez. ¿Y dónde está? Está ahí afuera. Sale él. Abre la suite. Sale él y dice, Jorge Rodríguez. Y Jorge Rodríguez mira para un lado, mira para el otro, ¿no? Dice, acá hay otro Jorge Rodríguez, ¿no? Entra Jorge Rodríguez, espera que se ubique, y cuando termina la nota me dice, claro, por la iluminación, él no veía dónde estaba, me dice, ¿cuál es tu cámara? Le digo, esta es la cámara, esta. Entonces me abraza y me dice, para que en tu país sepan que estuviste conmigo. Un crack. Claro. Después lo vi, 2 años después lo vi en Venecia y le fui a pedir un autógrafo, una foto, y cuando me vio me dice, vos sos el chiquito de Uruguay. Digo, sí, soy ese. Pero, claro, me imagino la producción de Tom Hanks te odiaría. Durante un año, muy buena tu pregunta, durante un año no pude hacer una nota a un actor de Colombia. Porque me habían puesto en la lista negra. Sí, obvio, claro. Porque los dejé en evidencia. Claro. Después... Porque en general esas cosas pasan con los mandos medios. El tipo ni se entera de todo ese manejo. No, claro. Pero anécdotas hay muchas. Y, Jackie, y en definitiva, el hecho de, por ejemplo, porque también estaba pensando, cuando decías Uruguay ni picaba en aquella época. Sí. Ahora no, ¿eh? No, ya sé. Pero estaba pensando que al revés, nos bajamos de categoría, porque también... tuvimos nuestra época de oro con los festivales de cine de Punta del Este. Claro. El famoso anécdota anécdota de que Alcina TVNet descubre para América Latina a Berman, por ejemplo. Claro. Pero a mí me pasaron, es decir, yo a raíz de eso empecé a llevar un recuerdo de Uruguay a los actores. Pero después del 11 de septiembre, las cosas se me complicaron para entregar un regalo. Es decir, porque te revisan todo. Me acuerdo que estando con Al Pacino le llevé un recuerdo de Uruguay y se lo puse arriba de la mesa, ¿no? Le digo, este es un obsequio de mi país, de Uruguay, Montevideo, ¿sí? y se lo puse arriba de la mesa antes de empezar la entrevista y hizo así. Yo vi el gesto, ¿no? Y después cuando salí me dijo, no haga esas cosas. Dice, comuníqueme antes, pero no haga esas cosas. Adam Sandler, por ejemplo, te sienta a 3 metros y no le podés dar la mano. Es decir, cada actor tiene sus características, sus manías, te dicen antes que tú entres a hacer la entrevista qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer. La otra vez, no me acuerdo qué actor, claro, porque los tipos están con el cassette para hablar de su película. No, ahora está la cosa muy complicada. Claro, porque, digamos, no podés hacerle preguntas que no tengan que ver con la película. Yo después, ¿cómo te voy a explicar? Me ha pasado que los resortes ahora cambian, yo dejo las preguntas más difíciles para el final, ¿no? Pero difíciles vinculados a la política, a su vida personal. A cosas personales, ¿no? No sé, a Jack Nicholson le pregunté al final por qué usa en la ceremonia del Oscar, cuando iba a la ceremonia del Oscar, siempre anda de lente negro. Le digo, le pagan más que una película. Pero se lo dije en buena onda y el loco me levantó la silla en un gesto de tirarme la silla por la cabeza. ¿No? Y después que me fui, me dice, no vaya a sacar esto. Porque te hacen firmar aparte, cuando son estrellas, superestrellas que le llaman ellos, te hacen firmar un contrato donde vos no podés ni vender, ni gestionar, ni cargarlo actualmente a internet sin la autorización, y te controlan a través de las distribuidoras locales.
que además uno, por su función, es afín. Es decir, los distribuidores locales saben lo que yo hago, dónde voy, ¿no? A veces necesito pedir alguna cosa y me están respaldando para lo que hago. Entonces tenés que tener cierto lineamiento. Pero lo que te quiero decir es que para 7 minutos de una entrevista con una figura de primera línea no es nada fácil. Y sobre todo cuando tenés 120 periodistas, 130 periodistas en un festival internacional que buscan lo mismo que buscas vos. Hace poco en el diario El Observador hubo una nota de los muchachos del suplemento O2 de por qué Leonardo DiCaprio no gana el Oscar, y ahora con El Renacido está todo el mundo que lo va a ganar, que lo va a ganar, que lo va a ganar. Claro. Yo a esta altura del partido ya no creo nada, pero se lo deben. Se lo deben, ¿a vos te parece que se lo deben? Sí, ¿y que lo va a ganar con El Renacido? Sí. Pues es lo que dije en el canal, casi me echan, ¿no? me tienen alquilado. Dijo, si no le dan el Oscar a Leonardo DiCaprio, yo no hablo más de cine. Entonces me empezaron a aplaudir y ahora me tienen alquilado. Me dicen, más vale que le den el Oscar porque vos te vas de acá, te despedimos nosotros. Pero ponía el ejemplo de DiCaprio por las injusticias que se ha cometido con el tiempo, con mucha gente. ¿Cómo es el manejo? Lo que pasa que, a ver... ¿Es un manejo transparente? No. El televidente tiene que entender que el Oscar es la mayor fiesta y premiación que tiene el cine, por la repercusión que tiene a nivel mundial. Más de 80 países retransmiten, inclusive Uruguay, etcétera, etcétera. Pero el Oscar es un premio que combina la calidad con la popularidad, para que el televidente lo pueda entender. Es decir, y se manejan... internamente se manejan muchas presiones que se generan desde los productores a los actores y a los directores. Hay miembros de la academia, hoy son aproximadamente unos 7.000, hay 2 uruguayos inclusive que son miembros de la Academia de Hollywood, que ni siquiera a veces ven las películas, que votan por la popularidad. Y este Oscar, ya que tocas el tema, este Oscar es un Oscar muy particular, por varias razones. Primero, porque no se da desde 1940 y pico que repitan una mejor película y un director que ganó el año anterior. En el caso del mexicano, Iñárritu. Sí. No se da ese tema. Claro, con Birdman. Claro, no se da ese tema. Eso ya es un tema. El otro tema es que se está popularizando mucho, que es que hace 2 años que no hay figuras de color, es decir, negros. Y le está costando bastante caro a la academia. Y le está costando a la academia. La academia hizo modificaciones automáticamente, pero las modificaciones provocaron otra bomba de tiempo, porque quiso anular a los, vamos a decir, a los socios vitalicios, los que tienen derecho a votar, pero que no ejercen en este momento una ocupación. Se armó un lío de la Gran 7 que lo están tratando de tapar. Tanto es así que si vos entrás, por ejemplo, a Internet para buscar imágenes de los problemas que hay, no se descubre mucha cosa, solo a nivel escrito. Y han puesto además a un actor negro, un comediante, gran comediante, Chris Rock, para el Oscar, que ya... No dudo que lo deben haber presionado para que renunciara, pero el tipo no quiere renunciar. Lo único que dijo es que va a cambiar su discurso inicial, ¿no? A eso agregale, independientemente de eso, que quieren ampliar el cupo de miembros de la academia. Lo quieren ampliar para darle posibilidades a gente más joven, lo veo correcto eso, para que pueda votar. Entonces es un Oscar bastante complicadito, pero volviendo a tu pregunta, no dudo que DiCaprio va a ser el actor que gane el Oscar. Lo que sí puedo dudar, tampoco dudo del director, Iñárritu. ¿Lo va a ganar? Sí, lo que puedo dudar de repente es de la película. De repente se abren. La gran apuesta. La gran apuesta. Más que la gran apuesta, la otra película, en primera plana. Se puede desviar. Pero son estrategias. Le gustan las películas de periodismo a Hollywood. Claro, pero justo son estrategias. ¿Viste? No te olvides, vamos a tener en cuenta, no te olvides que el 70% de los miembros de la academia son gente que pasa los 50 años. Eso los hace ser más conservadores. Está bien. ¿Tá? Eso por un lado. El 70% son sexo masculino. Otro problema.
¿Entendido? Pero aparte de eso, son de la colectividad. Y acá tenemos una película que deja muy mal parada a la iglesia. Pues eso. Sí, sí, eso. Entonces, eso funciona. Claro. Es decir, que la gente entienda, que el televidente entienda que se manejan otros parámetros para cuando se vota. ¿Entendido? Que no es tan la calidad, el labor del actor. Yo creo que el tema de DiCaprio están muy presionados para dárselo, sí, ¿no? Porque lo viene perdiendo 4 veces, ya lo perdió, ¿viste? No, viene muy presionado. No, y acá el actúa tema, solo. ¿no? Acá es una y lo mismo él. le puede pasar a Stallone, ¿viste? Hace 35 años lo nominaron por Rocky, un tipo que golpeó todos los estudios con el libreto de la película Rocky y nadie le dio pelota, ¿no? Y a 35 años después, con un personaje similar, sí, claro, le dan una nominación. Entonces, es como un homenaje. Ahora, que ha habido injusticias, vos lo sabés muy bien, la gente lo sabe muy bien, a través de los años con la entrega del Oscar, por supuesto. Injusticia con Chaplin, injusticia con Alfred Hitchcock, pero hubo infinidad de injusticias, por supuesto. Y a veces cuando quieren empardarla la macanean, claro, entonces, con Woody Allen, por ejemplo. Pero va a estar interesante. Esta ceremonia va a estar interesante por algunas cosas que te dije. Y porque va a haber algún discurso, porque se van de los libretos, ¿no? Y van a tirar alguna cosa, lo van a tirar y va a servir. Este año, o el 2015, fue la explosión de lo que eran los grandes negociados de la FIFA y todo eso. Si tuviéramos que hacer un símil con la industria cinematográfica de Hollywood, ¿es oscura? ¿Hay un manejo corrupto de la cosa o no? No, en ese sentido no. Son ese tipo de presiones, ese tipo de cosas. Hay mucho marketing. Claro. ¿Entendido? Que no necesariamente es corrupción. Claro. Te repito, yo estuve en 2 oportunidades y viví el entorno. Estamos hablando de otra época, pero la gente que está allí ya sabe lo que va a pasar. No te olvides que una vez que se nominan las películas, cada empresa llama a sectores, hace fiestas, homenajes, claro, y piden, es como una votación, piden, claro, che, votame mi película. Y después están los productores que levantan el tubo o mandan mensajes y dicen, mirá que quiero que me votes mi película por esto, es decir, influye. Sí, clarísimo. Es una influencia. Y es mucha gente, son muchos votantes. Y son muchos votantes y algunos se tiran para un lado y otros se tiran para el otro. Y a veces cambian el voto. Claro, ahora, es realmente impresionante que un mexicano logre por segundo año, y ojo, no nos olvidemos del anterior, porque sería el tercero. Porque estaba Cuarón anterior, ¿viste? Cierto. Es decir, sería el tercero. Pero es un mercado, por el otro lado, es un mercado muy importante para Hollywood, México. Claro. Y eso pesa. Es decir, los mercados pesan. Es decir, Uruguay no importa, ¿viste? Es muy chiquitito. Acordate el discurso que se mandó Iñárritu en su momento cuando ganó el Oscar, y que Trump lo agarrara cuando recién empezó su candidatura. Trump tuvo aquella discusión pública con Iñárritu. Claro. Y ahora también te digo otra cosa, porque lo he vivido en carne propia. Hay un interés desde hace un par de años de mirar hacia Latinoamérica. Es como si nos hubieran descubierto. ¿Por qué lo digo? Por las invitaciones que cursan ahora a los periodistas latinoamericanos. Es decir, yo, por ejemplo, este año recibí varias invitaciones de las empresas para ir a, ellos le llaman junket, que es cubrir los lanzamientos de la película, de las películas, ¿no? Y he visto Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Uruguay, invitados. Ellos mandan un cupo, le mandan al distribuidor local, tenemos un cupo para un periodista de televisión, tenemos un cupo para un periodista de prensa, aunque ahora el tema de la prensa se está arreglando mucho a través del internet, claro, de internet, ¿no? Porque no tiene costo. Pero el costo de mover a un periodista con su cameraman, etcétera, eso es otra cosa. Pero hay un interés de abrir el mercado. Cine uruguayo. Cine uruguayo, ¿qué te parece? Y yo siempre dije, es antes de whisky y después de whisky. El cine uruguayo está muy bien, hay muy buenos técnicos, siempre lo he dicho, muy buenos realizadores. Lo que tenemos que cambiar es la temática.
¿Por qué no cautivamos al público uruguayo? Claro, sí cautivamos porque al no mundo. cambiamos la temática. Siempre seguimos con el pasado, ¿no? Con historias grises, tristes, y eso a la gente ya como que ya pasó. ¿Viste? Yo no he visto una buena ficción, un buen policial, una buena comedia, y hay elementos como para hacerla. Están cayendo en la televisión, ¿viste? Pero hay. Si me dijeras, no hay directores, pero los que han probado, cine de terror, por ejemplo. Sí. ¿Cómo vos mismo me lo mencionaste hace 10 minutos. Me dijiste, ¿no? De Álvarez me hablaste. Sí. ¿No? Federico Álvarez. Federico Álvarez, ¿qué tal? Con un corto de YouTube el tipo se va a Hollywood. Ahí está, ¿y qué tal? Entonces, ¿por qué razón? Porque hay gente que sirve, hay gente que tiene cabeza para trabajar y que tiene escuela. Acá hay, en su momento hubo muy buenas escuelas y supongo que las hay. Pero perdón, todos los Control Z, claro, son todos egresados de la universidad. Claro, entonces lo que nos hace falta es otra cosa. Y después, claro, tenemos que coproducir, porque somos un mercado muy chico y hoy una película tiene su costo. Entonces tenemos que caer necesariamente en la coproducción, o con Argentina o con España. Esos no son mayores problemas. No, en este momento no. Pero lo que queda claro es que no hemos logrado cautivar a nuestro público. Claro, yo pongo como ejemplo, siempre que me preguntan, que me hacen esa pregunta, Argentina ha despegado con una fuerza. ¿Y qué? Mirá Francella, por ejemplo, un comediante, hacía reír a la gente en la televisión. Y ahora, Ricardo Darín, que él mismo me lo dijo: Jackie, he tenido 50.000 ofertas para ir a Estados Unidos. No voy por varias razones, no me gusta. Y en la época que empezó era un galancito de tele. Claro, entonces, fíjate las películas que están haciendo. El Clan, El secreto de sus ojos, hay otra temática. Cuando nosotros podamos entrar en esos géneros, creo que vamos a tener otra proyección internacional. Pero tú fíjate que La Casa Muda, que fue un formato que compró Hollywood, ¿no? Fue increíble. El propio realizador dijo, sentado en ese sillón, dijo, bueno, pero a mí, yo no me considero formando parte de todo el grupo de cineastas, porque a mí me miran por arriba del hombro, porque yo hice una película de terror. Pero no sabes cómo lo criticaron al principio. Pero logró una buena pantalla, porque también hay que pensar en eso. Es decir, el cine también es un negocio. Vamos a dejar, es un negocio. Vos querés que tu película se vea en un circuito comercial donde la gente vaya, concurra y que tenga promoción. Es decir, y si tenés un género que no funciona, vos podés hacerle una gauchada a un realizador, a una temática, pero llegado el momento de la verdad, haces 2 mangos y lo hace el productor y nadie arriesga. Pero no solo eso, sino que también tiene que ir gente, y gente no va. Claro, pero no va justamente por eso. Es el huevo y la gallina. ¿Viste? Cine uruguayo, les cuesta. Yo he salido a hacer entrevistas y la gente lo que te transmite es eso. Es decir, quieren ver otra cosa. ¿Viste? Claro. ¿Te crees que desde las políticas públicas hay un apoyo al cine, hay un desarrollo? No. Yo creo que sí y no. Es decir, hay tanto problema en la cabeza para otras cosas que el cine no se han dado cuenta que es una ventana abierta al mundo, facilitar las cosas. Se golpean muchas puertas. Yo sé de muchos realizadores, de muchos productores que buscan apoyos inclusive para financiar las películas a través de firmas comerciales importantes, pero hay cierta negligencia, hay cierto, dejar pasar. Pero es parte de lo mismo. El día que una película uruguaya golpee fuerte, como lo ha hecho en alguna oportunidad que ha golpeado fuerte, porque la gente, cuando viene una película uruguaya que ha tenido premios en el exterior, la gente viene y va a verla. No es ningún éxito, ¿no? Claro, pero va a verla. ¿Viste? Si entramos a hacer números, la película más vista del cine uruguayo a la fecha... En la puta vida. En la puta vida. Exactamente. ¿Viste? ¿Y qué pasó con, no sé? La sigue el baño del Papa. Claro. Lejos, ¿no? Claro. Casi la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a buscar la solución. Es decir, y acá hay muy buen eco, por ejemplo, a nivel periodístico, de los medios, para facilitar y para promocionar. Nunca encontré un no. Es decir, hay muy buena onda
para facilitar los estrenos uruguayos, es decir, que eso ayuda enormemente. Y además yo voy, por ejemplo, a un festival que he ido y lo primero que me preguntan, che, ¿qué trae Uruguay? Es decir, interesa, pero ojo, hay productores y directores que parece que hicieran películas, yo lo entiendo, hacen películas para festivales. ¿Por qué razón? Porque recuperan algo de lo que invirtieron, pero no hacen películas para el gran público. Wow. No se arriesgan. Eso es fundamental. ¿Viste? Entonces después no te quejes porque estás una semana en horario de las 2 de la tarde en un cine. Claro, a alguno de repente no le gusta lo que estoy diciendo, pero es concreto, es muy cierto. ¿Viste? Es decir, el festival te permite que te inviten a tal lado, que te paguen los gastos, que te den un subsidio, que te den la película en una cadena de televisión local y te invitan enseguida automáticamente a otro festival. Entonces, de alguna manera, vos recuperás y buscás contactos la inversión. Pero el gran público queda fuera. Hoy comentaste al pasar, no me acuerdo si en la nota o antes de salir al aire, el tema de la sala oscura, la generación a la que perteneces, el ir al cine, esa magia que tiene. Y hoy los formatos han ido cambiando, entonces conocemos cada vez más gente que mira las películas por internet. Algunas pagan, otras las piratean, en fin, ha cambiado todo eso. Sí, claro. No hay cines prácticamente en muchas capitales departamentales, no hay cines de estrenos comerciales. Con suerte a veces hay un televisor 50 pulgadas en un club. Correcto. ¿Tiende a desaparecer la sala de cine? No, yo creo que no. Yo creo que hay un reciclaje. Vamos a ser honestos. Hace unos años, cuando empezaron a desaparecer las salas de barrio, que empezaron a cerrar, las salas del centro no invertían. Vos seguías en la butaca de madera, te morías de frío en invierno, te morías de... ¿Cierto? Sí. Hasta que aparecieron los shopping, ¿no? Y hubo inversiones de distintas empresas en los shopping y dieron otra comodidad al público. Hoy podés sacar la entrada de tu casa, de un celular, tenés tu asiento reservado, es decir, se ha ido acomodando, pero claro, es todo muy lento. Acá no conocemos, por ejemplo, el IMAX, ¿viste? Tenemos que ir a Argentina, a México, para ver lo que es, ¿viste? Porque no justifica de repente una inversión para tener una pantalla gigante que puede combatir todo eso que tú me mencionás. Y después, paralelamente, hay un tema de educación. Los padres, acá les traigo los padres. Yo tengo 2 hijos. Los 2 miran la película como vos decís. No sabés lo que me cuesta llevar a mis nietos al cine, porque no lo conocen. Claro. Cuando empiezan a ir conmigo, que los presiono, les compro el pop para que hagan ruido en la sala, ¿no? Es terrible eso, Jackie. Es terrible eso. Vos llevarías un gorrión y armarías terrible relajo. Sí. Pero lo del pop es bravo. Pero, ¿qué pasa? Es un tema de educación. Entonces, una vez que descubren la pantalla grande, que buscan la comunicación, ven que hay otros niños que disfrutan, que se ríen, no es posible que acá el cine infantil exista exclusivamente en las vacaciones de julio. Pero es un tema de comodidad. Los padres prefieren que el nene vea en la televisión la película, le ponen la película que quieren, que vean el dibujito y son 2 horas que están quietitos los chiquilines. Entonces eso de alguna manera va en contra del espectáculo cinematográfico. Es una lucha que tengo permanente con los distribuidores y exhibidores. Les digo, hay que crear elementos que atraiga al niño, no solamente en vacaciones, sino fuera de vacaciones, porque hay películas para niños. ¿Ves mucho cine tú en tu casa o siempre preferís ir al...? No, yo soy parte de lo que vos decís. Yo miro mucho cine cuando no me interesa de repente, veo alguna cosa en internet, pero me distraigo, no me concentro. A mí me gusta disfrutar. Lo que pasa es que los periodistas de cine tenemos la ventaja de que vemos las películas en horarios matutinos, es decir, nos invitan para que veamos las películas en la mañana y la vemos cómodamente. Pero claro, yo tengo a mi señora que le gusta el cine y me dice, che, vamos a ver tal cosa, y otra vez, vamos a ver otra vez, vamos. Pero me preocupa lo que viene, me preocupa la juventud. Y yo de alguna manera lo veo reflejado en mis hijos, que saben lo que yo hago, y le digo, che, ¿vamos al cine? No, la vemos en casa, ya la vimos. Ah, ¿ya la viste? Claro. ¿Viste? Es terrible. ¿Entendido? O me invitan, me llaman por teléfono y me dicen, papá, venía a comer unas pizzas y te pasamos la película esa que querías ver.
Digo, no, yo la veo en el cine. Y ahí tenemos una guerra, ¿viste? Claro, es así. Pero es la verdad. Sí, no, vos tocaste un tema... Son guerras de las generaciones, sí, es así, pero un tema difícil. No, es verdad. Seguramente después que aquel hombre te paró en 18 Río Branco para decirte eso, seguramente después, cuando no tenías al tercer camarógrafo, seguramente cuando terminaba una nota, te parabas y le dabas la mano para entrar a cuadro al actor para que se dieran cuenta que estabas tú. No sabés cómo lo miré. No sí, sé me imagino. qué cara le debo haber puesto. Por eso. Que el tipo me dijo, disculpe, no quiero... Me dice, ¿cómo fue que me dijo? Disculpe, dice, no quiero ofenderlo. ¿No? Pero yo voy a hacer la gran Jackie y te voy a parar para que vean que estuve contigo. Querido. Muchas gracias. No, un gusto estar contigo en vuestro programa. Bueno, muchas gracias. Y no se olviden, el cine está en varias salas.